Bueno, entonces lo que vamos a hacer en esta segunda parte de la clase es trabajar con algunos problemas relacionados con trabajo, ¿sí? Básicamente trabajo de cambio de volumen, o lo que llamamos trabajo de expansión. Ya vimos algunas cosas relacionadas con este trabajo, como cómo se originaba, digamos, cómo lo podíamos pensar a partir de la asociación con una fuerza actuando a lo largo de una distancia, y habíamos llegado a una expresión para una cantidad infinitesimal de trabajo que estaba relacionado con la presión externa contra la que el sistema hace o de la cual recibe trabajo y el cambio de volumen del sistema, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es analizar algunos procesos en los cuales se produce un cambio de volumen, que no necesariamente va a estar relacionado a la fase gaseosa, ¿sí? Y vamos a calcular cuál es numéricamente, cuál es el valor del trabajo asociado a esos cambios de volumen. Y para eso vamos a tener que tener presente cómo es la trayectoria, cómo es el proceso que lleva al cambio de estado del sistema, ¿sí? Y vamos a introducir esto que agregué recientemente a las diapositivas acá. Algo que tenemos que tener presente cuando estamos haciendo este tipo de problemas es cómo es el proceso, en el sentido de si es un proceso reversible o no. Porque habíamos dicho que en los procesos reversibles, ¿se acuerdan cuando los definimos? Dijimos el sistema está todo el tiempo en equilibrio, térmico, mecánico, químico, ¿sí? En particular, lo que nos interesa para el trabajo de expansión es que si el sistema está punto a punto en equilibrio térmico con el entorno, quiere decir que todo el tiempo la presión esa externa que aparece en la definición del trabajo, la podríamos reemplazar por la presión del sistema. Sí, sea un líquido, un sólido, un gas, no importa, pero va a estar a la presión correspondiente a la presión del entorno, ¿sí? Si el proceso es reversible. Entonces, para una forma de calcular el trabajo en esos casos va a ser poder reemplazar esta presión que aparece acá, como la presión externa, por la presión del sistema, que vamos a llamar P directamente, sin el subíndice, ¿sí? Y de esa manera, al trabajo lo vamos a calcular como la suma de todos esos trabajos infinitesimales que llevan del estado inicial al estado final, ¿sí? Para nosotros esa suma de trabajos infinitesimales va a transformarse en una integral entre el estado inicial, acá caracterizado por un volumen, y el estado final, caracterizado por volumen, ¿sí? Entonces, calcular el trabajo para nosotros frecuentemente va a corresponder a resolver una integral de menos la presión, cuando el proceso sea reversible, de menos la presión del sistema diferencial de B, ¿sí? Y para eso vamos a necesitar poder escribir la presión del sistema como una función del volumen, ¿sí? Porque fíjense que lo que estamos haciendo es realizar una integral donde la variable de integración es el volumen. Entonces, si pudiéramos escribir la presión como una función del volumen, resolvemos directamente esta integral y nos da el trabajo, ¿sí? Recordemos que esta forma de resolverlo corresponde a procesos reversibles, donde pudimos reemplazar la presión externa por la presión del sistema, ¿sí? Y puedo escribir esta relación que aparece acá. Si el proceso no es reversible, nosotros nos vamos a encontrar con básicamente dos tipos de procesos que llamemos no reversibles. Cuando la presión externa sea constante, ¿sí? No sea igual a la del sistema, sino constante, y en ese caso, como es una constante, el trabajo lo podemos calcular directamente como esa presión por el cambio de volumen asociado, y lo vamos a escribir así. Y un caso particular de presión constante es cuando esa presión sea constante y nula. O sea, cuando se realice, por ejemplo, una expansión contra el vacío. Si la presión externa es nula, entonces no hay trabajo. En esos casos particulares, el trabajo nos va a dar cero, ¿sí? Entonces, en lo que sigue vamos a resolver algunos tipos vamos a resolver el cálculo de trabajo para algunos procesos que involucran cambio de volumen. No solo en gases, sino también en fases condensadas. De hecho, la primera parte del problema 1 corresponde al análisis de una fase condensada, ¿sí? Dice, calcular el trabajo realizado cuando un mol de agua se somete a distintos procesos reversibles. Bueno, no lo aclara, pero acá estamos hablando de agua líquida, y dice, se calienta desde 25 a 55 grados a una atmósfera. O se comprime desde 1 a 30 atmósferas a 25 grados. Fíjense que acá el mol de agua
líquida va a sufrir cambios de volumen como consecuencia, por un lado, del calentamiento. El agua se va a dilatar a presión constante, va a sufrir un cambio de volumen si se calienta de expansión. Por otro lado, en esta otra parte del enunciado, dice se comprime desde 1 hasta 30 atmósferas a temperatura constante. En este caso, el volumen va a disminuir como consecuencia de la compresión. ¿Sí? Probablemente no disminuya mucho porque es una fase líquida. Pero siempre vamos a poder calcular el trabajo asociado a esos procesos. Ya se imaginarán que la información que vamos a necesitar está relacionada con los coeficientes que habíamos definido antes en alguna clase, creo que en la primera, el coeficiente de expansión isobárico, el alfa, y el de compresibilidad isotérmico. ¿Sí? Y acá nos da los valores para el agua. Así que lo primero que vamos a hacer es ver cómo podemos trabajar en esas condiciones. Cómo podemos hacer los cálculos para estas condiciones. Fíjense, una palabra clave de esta parte del enunciado es que dice se somete a los distintos procesos reversibles. ¿Sí? Quiere decir que durante la transformación el agua está en equilibrio con el entorno. Entonces, cuando dice se calienta desde 25 a 55 grados a una atmósfera de presión, quiere decir que el entorno fue cambiando de manera paulatina, de manera que el sistema pasó, se calentó, pero todo el tiempo, si yo me hubiera detenido en algún punto de ese proceso, el sistema hubiera estado en equilibrio con el entorno. Y la temperatura del sistema estuvo definida en ese momento. ¿Sí? Lo mismo para el cambio de presión. ¿Por qué nos importa ahora esta palabra clave reversible en el enunciado para resolver el trabajo? Bueno, por lo que acabamos de decir. Siempre podemos escribir el trabajo de esta manera y sumar todos estos diferenciales de trabajo, o trabajos no diferenciales, infinitesimales, a lo largo de la transformación para calcular el trabajo asociado a un proceso. En el caso particular de procesos reversibles, esta presión que aparece acá la vamos a poder reemplazar por la presión del sistema. Es la misma entorno y sistema. Entonces, por ejemplo, analicemos el trabajo de expansión a presión constante. ¿Sí? Lo que nos interesa ahora es hallar una expresión para el trabajo de expansión cuando un mol de una sustancia de cierta densidad, llamamos ρ, y masa molar m, se calienta desde una temperatura T1 hasta otra T2 en forma reversible a presión constante. Lo vamos a hacer en general y ustedes lo van a poder adaptar al problema este que teníamos antes. Y como información, el dato que tenemos es el coeficiente de dilatación, el alfa. ¿Se acuerdan que alfa se definía como el cambio relativo del volumen respecto a la temperatura a presión constante? Este es el coeficiente isobárico. ¿Sí? Entonces, para este proceso tenemos definido el estado inicial. Acá habla de un sólido, ¿sí? Pero podría ser tranquilamente un líquido, no cambia. Entonces tenemos para el estado inicial un sólido AP, temperatura inicial que llamamos 1 y correspondientemente tiene un volumen inicial que vamos a llamar volumen 1. El estado final del proceso también está definido y es un mol del mismo sólido a la misma presión, a la nueva temperatura y correspondientemente al nuevo volumen. ¿Sí? Como dijimos, como se trata de un proceso reversible, la presión externa es igual que la presión del sistema, y el trabajo infinitesimal lo vamos a poder calcular de esta manera. ¿Sí? Y les comentaba antes, necesitamos de alguna manera poder calcular ahora el trabajo como la integral o la suma de esos trabajos infinitesimales. Y para eso es conveniente poder expresar la presión que aparece acá en términos de volumen. O en realidad usando la misma variable. Vamos a ver después que también se puede resolver expresando el volumen en términos de la presión. ¿Sí? Bueno, una forma de resolver esto podría ser usando como variable la temperatura. Fíjense que de esta relación que tenemos acá, uno necesita el diferencial de B y la presión es constante. Entonces, el diferencial de B podríamos despejarlo de la definición del coeficiente de dilatación. ¿Sí? El diferencial de B lo podemos reemplazar como alfa por B diferencial de T. Y ahora el trabajo infinitesimal frente a un cambio de temperatura, también chiquito, lo podemos calcular de esta manera. Fíjense que ahora transformamos esta relación que tenía un diferencial de B a esta otra que tiene un diferencial de T. ¿Sí? Y podemos
entonces calcular el trabajo asociado como la sumatoria de estos trabajos infinitesimales que de este lado de la expresión corresponde a integrar entre la temperatura inicial y la temperatura final esta expresión. ¿Sí? Entonces vamos a calcular el trabajo como menos la presión, fíjense que la presión es constante y lo podemos sacar, y nos queda la integral de este lado asociada al cambio de temperatura. Tenemos alfa, b y el diferencial de t. ¿Sí? Al tratarse de una fase condensada, una aproximación que podríamos hacer es considerar que este volumen no cambia apreciablemente, no cambia marcadamente con la temperatura y sacarlo como factor constante de la integral. ¿Sí? Si hacemos eso entonces, es una aproximación, el trabajo lo podemos calcular directamente como menos alfa por b, sacamos todo esto constante de la integral y nos queda el cambio de temperatura. ¿Sí? Para eso estamos suponiendo que el volumen prácticamente no cambia mucho y podemos reemplazar el volumen que aparece acá por el volumen molar del sólido o del líquido, calculado a algunas de las temperaturas para las que tengamos datos. Por ejemplo, si tenemos la densidad a una de esas temperaturas, bueno, vamos a estimar el volumen molar a esa temperatura y asumir que no cambia marcadamente para calcular esta integral. ¿Sí? Esa es una forma aproximada. Podrían pensar de qué otra manera se puede resolver este problema teniendo en cuenta, de alguna forma, la dependencia del volumen con la temperatura. ¿Sí? Fíjense que pueden volver a usar, les dejo para que piensen, pueden usar esta relación para tener en cuenta esa dependencia. ¿Sí? Y escribir entonces en esta integral el volumen como una función de la temperatura para poder integrarlo. Bueno. Dijimos, otra de las transformaciones involucra el cambio de volumen asociado a la compresión, o sea, asociado a un cambio de presión, ahora manteniendo la temperatura constante. De nuevo, vamos a pensar en un sólido, dice acá, pero podría ser un líquido, de una dada densidad y masa molar, que es sometido a un cambio de presión 1 a presión 2, en forma reversible y la temperatura se mantiene constante. Se pueden definir los estados iniciales y finales y vamos a usar ahora el coeficiente de compresibilidad isotérmico, ¿sí? Que relaciona el cambio relativo del volumen con la presión. Entonces, como antes, vamos a poder reemplazar la presión externa en la definición del diferencial de trabajo, del infinitesimal de trabajo, por la presión del sistema. Y lo que tenemos que integrar directamente es menos la presión del sistema diferencial de B. Algo que podemos hacer es despejar el diferencial de B de esta relación para transformarlo en una relación en la que aparece el diferencial de presión. ¿Sí? E integramos esta parte. ¿Sí? Fíjense que ahora aparece P beta, el coeficiente, por el volumen diferencial de P. Algo que podríamos hacer es, en esta parte, despreciar el aumento el cambio de volumen, porque como se trata de fases condensadas, no va a cambiar marcadamente a lo largo de este cambio de presión, y de hecho podrían calcular cuánto cambia el volumen, ¿sí? Pero pueden verificar que no es un cambio muy grande el del volumen y podemos sacar este volumen de la integral. Entonces nos quedaría la integral de la presión diferencial de P, que es presión al cuadrado sobre 2, evaluado entre estos límites de presión, ¿no? Y de esa manera calcular el trabajo asociado al cambio de volumen de la fase condensada. Como vamos a ver más adelante, si comparamos este trabajo de compresión como el trabajo asociado a la dilatación en las fases condensadas, vamos a ver que es despreciable frente a lo que le ocurre a los gases, entre los mismos límites. ¿Sí? Como ya vimos en la primera clase, la fase gaseosa es mucho más sensible a los cambios de temperatura y de presión. Entonces el trabajo de compresión y de dilatación asociado a las fases condensadas muchas veces lo vamos a despreciar frente a otros. Pero bueno, si tuviéramos que calcularlo, una forma aproximada podría ser esta. E incluso hicimos una aproximación de que este volumen es constante y les decía, igual que en el caso anterior, podría tenerse en cuenta la dependencia con la temperatura, con la presión, perdón, usando nuevamente esta relación. Y les dejo a ustedes eso para que lo piensen si quieren. Bueno, finalmente el problema después nos pide analizar lo que le ocurre a la fase gaseosa.
Entonces vamos a analizar qué pasa con la expansión reversible de gases. ¿Sí? Consideremos que tenemos en principio un gas ideal, por ejemplo, que se expande reversible e isotérmicamente. O sea, estamos a temperatura constante y el gas se expande de manera reversible. ¿Se acuerdan que eso quería decir que la presión externa la puedo reemplazar por la presión del gas? ¿Sí? Y se va a expandir desde un estado que podríamos llamar estado inicial, caracterizado por la presión 1 y el volumen 1, hasta un estado final caracterizado por la presión 2 y el volumen 2. Además, para calcular el trabajo, acuérdense que siempre podemos partir de esta definición y en este caso reemplazamos la presión externa por la presión del gas porque es una transformación reversible. Podemos usar la ecuación de estado para expresar ahora la presión en términos del volumen, que es la variable de integración. ¿Sí? Entonces, la presión la podemos reemplazar de la ecuación de estado por nRT sobre el volumen. Y ahora el infinitesimal de trabajo nos queda en términos de un diferencial de volumen sobre volumen. Que, como ya hicimos alguna vez, lo podemos reemplazar por un diferencial del logaritmo del volumen. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, cuando tengamos que sumar estos trabajos infinitesimales para la trayectoria que va de B1 a B2, va a corresponder a integrar esta relación entre el volumen 1 y el volumen 2. Y eso nos va a dar esta relación que tienen acá, ¿sí? Escrito de esta manera, la integración es directa, y si no, podrían acordarse la integración de esta función. Y nos va a quedar menos nRT logaritmo del volumen 2 sobre el volumen 1, ¿sí? Que se puede escribir como tienen acá en esta relación. ¿Sí? Fíjense que en un diagrama presión-volumen, como la presión es la que corresponde a la presión del gas, la trayectoria que recorre el sistema en este caso es la de una isoterma, de esas que conocíamos, ¿sí? Una hipérbola. El gas recorre de manera reversible la isoterma. Todo el tiempo la presión y el volumen del sistema están definidos, ¿sí? Y podríamos decir que va desde este estado inicial hasta este estado final. ¿Sí? Si la presión 1 fuera mayor que la presión 2, entonces el proceso es una expansión, ¿sí? Porque fíjense que no definimos cuál era el signo, pero ahora supongamos que la presión inicial es mayor que la final y se trata de una expansión, o sea que el sistema recorre la isoterma en este sentido. ¿Sí? Se expande y por lo tanto realiza trabajo sobre el entorno. El trabajo en ese caso debería quedarles una cantidad negativa, haciendo esa integral. Y numéricamente, esa integral corresponde al área debajo de la curva. ¿Se acuerdan que podíamos asociar integral con el área debajo de la curva de la función? Bueno, en este caso es la integral de la presión diferencial de volumen, excepto por el signo, pero bueno, no importa. ¿Sí? Numéricamente corresponde a la integral de la presión como una función del volumen. Entonces corresponde al área debajo de la curva, en este caso de la isoterma. Ahora supongamos que dijimos que había distintos tipos de procesos, la misma transformación entre los mismos límites de volumen podría darse de manera irreversible, por ejemplo. Supongamos que la transformación fuera irreversible y contra el vacío, lo que vamos a llamar expansión libre o contra el vacío. En ese caso, como vimos, la presión externa es nula. Y en la definición del trabajo, entonces, el trabajo también va a ser nulo. Tiene una consecuencia directa, que es que entonces el cambio de energía interna va a estar directamente relacionado con el calor. Pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. Otra alternativa es que la expansión ocurra contra una presión externa constante. Observen que en este caso el proceso ya no es reversible, ¿sí? Porque la presión del gas no va cambiando punto a punto con la presión del entorno, sino que corresponde directamente a que se expanda contra una presión constante. Como vimos en ese caso, como la presión es constante, el trabajo va a estar directamente asociado a la presión por el cambio de volumen. ¿Sí? Entonces, en este caso, supongamos que la presión externa es la presión del estado final. ¿Sí? Dijimos acá que el trabajo se puede calcular como menos la presión externa por el cambio de volumen.
Fíjense que numéricamente corresponde al área de un rectángulo, ¿sí? Podríamos pensar de altura, presión externa, y de base, delta B. O sea que numéricamente ese trabajo corresponde al área del rectángulo que está marcado acá en celeste. ¿Sí? Entonces pasamos del trabajo reversible que correspondía a todo el área acá, al trabajo irreversible contra una presión externa igual a la presión final, ¿sí? Cuyo valor numérico corresponde al área del rectángulo. ¿Sí? Observemos una cosa, el valor numérico del trabajo corresponde al área del rectángulo, pero el sistema no se movió a lo largo de la isoterma ni a lo largo de esta curva. ¿Sí? Es un proceso irreversible y en realidad no estuvo definido todo el tiempo la presión del gas. ¿Sí? No podemos definir, como no conocemos exactamente la trayectoria, no podemos definir cómo recorrió el diagrama presión-volumen el gas durante la transformación. Sí conocemos el estado inicial y el estado final, pero el gas no evolucionó a lo largo de esta isoterma, ni tampoco a lo largo de estas curvas. ¿Sí? No recorrió esta trayectoria tampoco. Bueno, entonces, con todo esto que vimos, podemos resolver el punto E del seminario, ¿sí? Que no corresponde a un gas ideal, sino a un gas real, para el que nos da el desarrollo del coeficiente de compresibilidad. ¿Se acuerdan? El coeficiente de compresibilidad para un gas ideal, este coeficiente siempre daba 1. Para un gas real, bueno, este coeficiente, el coeficiente de compresibilidad puede ser una función de la presión, como vimos en algún momento, pero también se puede escribir como una función del volumen. ¿Sí? En este desarrollo, para este gas en particular, se cumple que Z depende del volumen de esta manera. Y lo que nos pide el problema es que, dado el comportamiento de ese gas a 273, calculemos el trabajo. Cuando este gas se expande desde 5 litros hasta triplicar su volumen en distintas condiciones. ¿Sí? Contra el vacío, contra una presión externa de 1 atmósfera o reversiblemente. Bueno, entonces para eso les voy a compartir otra pantalla. ¿Sí? Ahora están viendo el Word, ¿no? Bueno, la idea es, dada esta expresión del coeficiente de compresibilidad, ¿cómo podemos calcular el trabajo asociado? Un comentario que quería hacerlo, yo les voy a subir después esta explicación como que está detallada paso a paso también en la carpeta de Drive para que la tengan. Un comentario que quería hacerles al principio es que si bien esta expresión no tiene unidades para estos coeficientes, dado que el coeficiente de compresibilidad es adimensional, cada uno de estos términos tiene que ser adimensional. Entonces, por ejemplo, este número que aparece acá, que es un coeficiente del desarrollo de la expresión, que no tiene unidades, en realidad va a tener las unidades de volumen para que este coeficiente dividido volumen me dé adimensional. ¿Sí? Si el volumen está en litros, entonces este coeficiente es 21,7 por 10 a la menos 3 litros. Aunque no esté explícito en el desarrollo, ¿sí? Se entiende por una cuestión de unidades de toda la expresión. Lo mismo en este caso. Este coeficiente, 1200 por 10 a la menos 6, va a ser litros al cuadrado, si este volumen está en litros. ¿Sí? Y esa unidad en general no va a estar explícita en las expresiones con las que trabajemos. Bueno, para calcular el trabajo de expansión siempre vamos a poder recurrir a esta definición del infinitesimal de trabajo. Vamos a poner un poco más. ¿Sí? El problema nos plantea calcular el trabajo en diferentes condiciones. Por un lado, en la primera parte, contra el vacío. ¿Sí? Entonces, como ya vimos, si esta presión externa es nula, entonces no hay trabajo asociado a esa transformación. El trabajo contra el vacío también es nulo. Por otro lado, contra una presión externa constante.
Y ahora me acabo de dar cuenta que hice las cuentas como si fuera un cambio desde 5 hasta 10. Bueno, van a poder hacerlo igual. El enunciado dice desde 5 hasta triplicar su volumen y yo leí hasta duplicar su volumen. Me acabo de dar cuenta que las cuentas que les planteé es hasta el doble de su volumen. La transformación hasta el triple lo van a poder hacer sin problemas igual. Un comentario. Entonces, si la presión externa es constante, ¿sí?, la suma de los trabajos infinitesimales que nos llevan desde el estado inicial al estado final la podemos calcular como menos la presión externa por el cambio de volumen. En este caso, yo por eso dije 5 litros. Y nos da 5 litros-atmósferas, ¿sí? Menos 5 litros-atmósferas. Observen que si el gas se expande, hace trabajo contra el entorno y ese trabajo nos tiene que dar negativo, ¿sí? En cualquier expansión, el trabajo asociado es negativo por nuestra convención. Y un comentario que les quería hacer acá es que, si bien litros por atmósfera es una unidad de energía, no es la más conveniente para calcular trabajos, ¿sí? Entonces vamos a preferir que utilicen joules o calorías. Y acá les paso algún comentario de cómo hago yo, cómo me resulta más fácil pasar de litro atmósferas a joules, por ejemplo, que es multiplicando y dividiendo por R en las unidades convenientes. Yo me acuerdo que R vale 8,31 en joules y vale 0,082 en litro-atmósferas, pero nunca me acuerdo el factor de conversión entre joule y litro-atmósferas. Entonces multiplico y divido por R, ¿sí? De esa manera, bueno, se van a cancelar muchas unidades y esos 5 litro-atmósferas son 506,6 joules. Entonces el trabajo asociado a esa transformación es menos 506,6 joules. Bueno, en la tercera parte, la más interesante, nos propone que la transformación es reversible, ¿sí? Entonces, en ese caso, como dijimos ya varias veces, podemos reemplazar la presión externa que aparece en la expresión del infinitesimal de trabajo por la presión del gas, ¿sí? Y lo que vamos a tener que hacer es integrar, para calcular el trabajo, sumar la contribución de todos los infinitesimales de trabajo a lo largo de la trayectoria, entre el volumen inicial y el volumen final. Y para eso va a resultar conveniente encontrar una expresión de la presión como función del volumen. Bueno, nosotros tenemos el desarrollo de Z, no tenemos la expresión de la presión, pero ¿se acuerdan que Z era presión por volumen o por volumen molar sobre RT, y al volumen molar lo podemos escribir como el volumen sobre el número de moles? O sea que Z es P por V sobre nRT. Esa es la definición del coeficiente de compresibilidad. Y de esa expresión podríamos despejar entonces la presión como una función del volumen. Como la temperatura es constante, R es una constante y el número de moles no cambia, es un mol, ¿sí? Esto solamente la presión es solamente una función del volumen. Entonces, acá nos va a quedar el trabajo, acá me olvidé un N. El trabajo lo podemos calcular directamente como menos la integral de esta expresión integrado en términos del volumen. Y para eso vamos a tener que incluir la expresión de Z como una función del volumen, ¿sí? Y acá entonces directamente puse esta expresión que ustedes tenían arriba, que es la que da el enunciado, ¿sí? Reemplacé Z por esta relación. La idea es que ahora tengo la presión como una función del volumen y lo puedo integrar como una función, ¿sí? Bueno, lo que sigue está paso a paso, lo voy a hacer una única vez en toda la cursada, ¿sí? Para contarles cómo resolvemos esta integral, que seguramente ya la saben hacer, pero bueno, lo refrescamos una vez paso a paso. Fíjense que tengo el producto de dos funciones, lo que puedo hacer es distribuir estos términos en todas estas, la suma que aparece entre paréntesis, pero n, r y t son constantes, entonces directamente las puedo sacar de la integral, ¿sí? Y me quedó un término que era 1 sobre b que puedo distribuir entre cada uno de estos términos para tener un término en 1 sobre b, otro en 1 sobre b al cuadrado y otro sobre b al cubo. Entonces, lo que tengo que integrar ahora es una función en 1 sobre b. Tengo la integral de una suma de términos, lo puedo calcular como, ¿se acuerdan? Como la suma de integrales en cada uno de esos términos, ¿sí? Entonces, voy a tener por un lado
restringiéndome la integral, ¿no? Voy a tener la integral de 1 sobre b, diferencial de b, menos 21.7 por 10 a la menos 3 por la integral de esta parte, de b al cuadrado, y más 1200 por 10 a la menos 6 por la integral ahora de la parte que aparece al cubo. Todo esto sigue multiplicado por el factor que tenía ahí adelante, ¿no? Bueno, ahora lo que nos resta es integrar la integral de 1 sobre b, ¿se acuerdan que es logaritmo de b? Y está evaluada entre el volumen inicial y el final. La integral de 1 sobre b al cuadrado es menos 1 sobre b, entonces le cambiamos el signo acá por el factor ese menos 1. Y tengo la función 1 sobre b evaluada entre el volumen final y el volumen inicial. Y la integral que me resta es la integral de 1 sobre b al cubo, que es, si se acuerdan, es menos 1/2 de b a la menos 2. Entonces me aparece un factor menos 1/2 que puse acá adelante, y b a la menos 2 lo escribí de esta manera, evaluado entre el volumen final y el volumen inicial. ¿Sí? Bueno, ahora lo que habría que hacer es reemplazar por los valores numéricos correspondientes a todas las cantidades. Que, ¿se acuerdan? Yo dije entre 5 y 10. Eso lo van a tener que corregir ustedes. Como comento también en el documento, todo el término que aparece entre corchetes van a ver que es adimensional. ¿Sí? Entonces la unidad de trabajo va a quedar directamente la unidad que nosotros elijamos poner para este factor RT. Entonces directamente puedo usar R en joules. Es lo más conveniente cuando hagamos cosas de termodinámica. Así directamente nos queda este primer término en joules. ¿Sí? Bueno, ponemos los volúmenes iniciales y finales. Acuérdense que este debería ser 15 para responder correctamente al enunciado. Y acá fíjense que voy a tener que tener en cuenta las unidades de estos coeficientes. Si bien hasta acá en el desarrollo los puse como unos coeficientes por una cuestión de espacio, para escribir menos, cuando ponga los valores numéricos tengo que recordar que este coeficiente en realidad era 21.7 por 10 a la menos 3 litros. ¿Sí? Y este por 10 es el valor numérico por litros al cuadrado, que es lo que después voy a necesitar para que me queden las unidades correctas. ¿Sí? Entonces, como precaución, no se olviden de las unidades de todos esos coeficientes, que aparecen ahora y van a aparecer en muchos problemas. Es muy común expresar las relaciones sin poner las unidades, pero están implícitas en realidad. ¿Sí? Bueno, una vez que evalúen eso, usted le va a dar otro número, pero tienen el valor del trabajo. ¿Sí? Que nuevamente es un trabajo negativo porque corresponde a una expansión, desde un volumen inicial hasta un volumen final. ¿Sí? Y después el problema nos pide diagramar los procesos en un diagrama, mostrar cómo se representan en un diagrama presión-volumen. ¿Sí? Yo lo que hice fue en Excel, como ustedes ya saben hacer, representé la presión como una función del volumen, o sea, esta expresión que teníamos acá. ¿Sí? Fíjense que todo esto que tienen acá es la presión como una función del volumen. ¿Sí? Entonces, si representamos la presión en términos del volumen, para ese gas, entre 5 y 10, acuérdense que yo lo había hecho hasta 10, ¿sí? La isoterma está representada por estos puntos que aparecen acá. Como antes, el trabajo reversible, que corresponde a la integral de menos la presión por el diferencial de volumen, está representado por el área de toda esta parte rayada. ¿Sí? El trabajo irreversible, que correspondió a la expansión contra una presión de 1 atmósfera, numéricamente corresponde con este rectangulito de acá, ¿sí? Que tiene altura 1, 1 atmósfera, y el ancho de la base es el delta B de la transformación. Entonces, numéricamente, el trabajo irreversible corresponde al área debajo de esta curva. Perdón, encerrada por el rectángulo. ¿Sí? De nuevo, no quiere decir que el sistema, cuando experimentó la expansión contra una presión constante de una atmósfera, se movió por esta horizontal, ¿sí? Ni por esta curva. No sabemos cómo se movió, porque es una transformación irreversible. A la mitad de la transformación, por ejemplo, no sé en qué condiciones estaba. ¿Sí?
Entonces, como dice acá, el trabajo reversible viene representado numéricamente por el área debajo de la curva que recorre el sistema en el diagrama presión-volumen al moverse desde el estado inicial al final, el reversible, ¿no? ¿Sí? Y ponemos numéricamente, aclaro la cuestión de numéricamente, porque el área es una cantidad positiva y el trabajo, como se movió en este sentido y se expandió, es una cantidad negativa en nuestra convención. En cambio, el trabajo irreversible contra una presión constante de una atmósfera viene representado por el área del rectángulo, como les comentaba recién. Aunque el gas nunca está en las condiciones marcadas por ese rectángulo. ¿Sí? El trabajo reversible que hace el sistema, fíjense que es numéricamente superior. El área debajo de la curva esta es mayor que el área del rectángulo. Entonces, siempre vamos a ver esta relación que va a cumplir siempre. El trabajo reversible que hace el sistema es superior que el trabajo irreversible. Y es una condición general.